La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, hermanitas, todos los sábados a las 9 de la mañana estamos convocadas por este ministerio, Mujeres Buscando Sabiduría, para estar a los pies del Señor, para estar entre nosotras también y para aprender del Señor, ¿no? Y hablando de convocación, ya voy a compartir. No sé si... para compartir pantalla. Moni, no sé acá, a ver. Tendrías que abrir la presentación y una vez que abrís la presentación, ahí recién, Voy acá, no. acá abajo que dice compartir pantalla, Acá. compartir. Ahí encontré. Sí, a ver. Bueno, no importa. Solamente eran unos puntitos que tenía ahí presentes, pero bueno. Pentecostés, ¿no? Como decía, la convocatoria que tenemos todos los sábados. Y la convocatoria que el Señor le da a Moisés, dice que le dijo, las fiestas solemnes, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Las festividades son las citas que Dios da a Israel. Estas son las santas convocaciones. Y tienen una perspectiva mesiánica, porque como el autor en la carta a los Hebreos dice en el capítulo 8, versículo 5, figura y sombra de las cosas celestiales de lo porvenir. Ellos en la antigüedad celebraban el mensaje de redención. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es Pentecostés. Pentecostés proviene del latín Pentecoste y del griego Pentecostés, que quiere decir quincuagésimo, o sea, 50 días después de la Pascua. Pero Pentecostés también tiene otros nombres. Fiesta de las semanas. ¿Por qué fiestas de las semanas? Porque eran 7 semanas. 7 por 7, 49. Y en el 50 se celebraba el Pentecostés, ¿no? También el nombre de Shavuot, que en hebreo significa semanas, como decíamos, y también significa juramento. Porque durante esta fiesta había 2 juramentos. Uno, que el pueblo de Israel se comprometía a cumplir los mandatos de la Torá. Y también que Dios promete que Israel va a ser su pueblo elegido y no lo cambiará. Es como la boda que se celebra entre Dios y el pueblo de Israel. También tenía otro nombre, Sefirat Haomer. Homer es la medida agrícola y Sefirat era contar, ¿no es cierto? También era el festival de la siega del trigo y la siesta del otorgamiento de la ley. La base bíblica de Pentecostés la encontramos
en Éxodo 34, 22, en Levítico 23, 15 al 22, en Hechos 2 y en 1 Corintios 15, 20. Bueno, ¿y qué características tenía esta fiesta de Pentecostés? Bueno, como lo dice la misma palabra Pentecostés, era 50 días después de la salida del pueblo de Egipto. Y era 50 días después de la Pascua. Se celebraba en primavera, al final de la cosecha de cebada y al principio de la cosecha de trigo. El pueblo se comprometía a vivir según los mandamientos de Dios. Era una celebración alegre, con alegría. Y por mandato de Dios, como el Levítico 23, 22, se mandaba a que no se cegara hasta el último rincón de la tierra, que no se espigara, que se dejara esos frutos para los pobres y extranjeros. Se recordaba la alianza en el monte Sinaí. Pentecostés era una de las llamadas fiestas mayores y alegres junto a la Pascua y a la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque la Pascua recordaba el Éxodo, el Pentecostés, la promulgación de la ley, y la fiesta de los tabernáculos, la feliz travesía en el desierto. ¿Qué pasó en la diáspora? Recuerdan que la diáspora era cuando el pueblo en el Nuevo Testamento fue dispersado, ¿no? En la diáspora cambió, diríamos, el significado de la fiesta de Pentecostés, que era eminentemente agrícola, para ser una fiesta del recordatorio de la promulgación de la ley. Allí fue el gran cambio, ¿no? Es maravilloso poder comparar lo que era Pentecostés en el Antiguo Testamento y Pentecostés en el Nuevo. Las similitudes que tiene. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento fue después, 50 días después de lo que pasó, la muerte de los primogénitos, y ellos salieron. 50 días después de la salida. En el Nuevo Testamento fue 50 días después de la resurrección del Señor. En el Antiguo Testamento fue el nacimiento de Israel como nación. Y en el Nuevo Testamento, el nacimiento de la iglesia. En el Antiguo Testamento se inició el Pentecostés de manera poderosa, con fuego, como dice en Éxodo 19, 28, que 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y miren en el Nuevo Testamento, en Hechos 2:23, de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron las lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron las manifestaciones en poder, con muestras de poder y con fuego. Miren, en el Antiguo Testamento murieron 3.000 personas. ¿Por qué? Porque luego que Moisés subió al monte, ellos perdieron la esperanza. Y Dios disciplinó al pueblo con esas 3.000 muertes. Y en el Nuevo Testamento hubo el nacimiento espiritual de 3.000 almas. 3.000 almas pasaron de muerte a vida luego de Pentecostés. Y saben que también hay similitudes dentro del Nuevo Testamento. Porque dentro del Nuevo Testamento vemos que en Belén Dios
preparó un cuerpo para que el Mesías viniera, ¿no? Él le dio un cuerpo, como dice Hebreos 10:5. Y en Pentecostés del Nuevo Testamento, Dios preparó un cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotras, para llevar el mensaje de salvación. Como dice en 1 Corintios 6:19 y en 2 Corintios 6:16, somos templo del Espíritu Santo y templo del Dios viviente. Y es interesantísimo seguir estudiando e investigando lo que es la fiesta de Pentecostés, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero pensaba, ¿cuál es el Pentecostés en nuestras vidas? ¿Cómo debemos vivir el Pentecostés en nuestras vidas? Y lo tenemos que asemejar a lo que es la fiesta de Pentecostés. El Pentecostés fue el inicio, sí, de Israel como nación, pero también fue el inicio en el Nuevo Testamento de la iglesia, de la esposa del Señor. Por eso es de trascendental importancia cuidar la unidad que el Señor nos dio. Y en la oración sacerdotal que el Señor hizo antes de ser entregado en San Juan 17, y quiero que lo leamos textualmente. San Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Al Señor le costó la vida la unidad de su iglesia. Y en Efesios 4:2-3 nos dice que debemos estar dispuestos a guardar la unidad, no la uniformidad. La unidad se refiere a la unión, a la armonía de un grupo de personas, mientras que la uniformidad es un estado de tener siempre la misma forma o la misma manera. Debemos guardar la unidad en el vínculo de la paz. La unidad que decíamos que no es la uniformidad, porque hay cosas de forma que a veces se pueden cambiar. La tecnología que nos ayuda, antes la tecnología no se usaba en la antigüedad. Las formas pueden cambiar, pero las cuestiones de fondo y la doctrina no pueden cambiar. La unidad de los miembros en la congregación en torno a un propósito, que es glorificar a Dios, difundir su evangelio, vivir como Jesús vivía. Y tolerar a veces las diferencias que podemos tener entre nosotros, siempre en el vínculo de la paz y del amor. La unidad se expresa en la forma en que los miembros de una congregación se hablan, cómo se tratan, cómo se piden las cosas. Y se promueve con el amor a Dios y al prójimo. Por eso, todo lo que intente dividir los pleitos, las disensiones, las discusiones, tenemos que desechar. Las murmuraciones, el degradar la persona del prójimo, el destruir su imagen con comentarios, tenemos que desechar. Todo lo que atente contra la unidad de la iglesia, lo que al Señor le costó tanto, debemos desechar. Las burlas. Y recordemos que
con la misma lengua que alabamos al Señor, no debemos y no podemos hablar mal de las criaturas hechas a su imagen y semejanza. No solo de aquel hermano, que sabemos que es nuestro hermano, no hablar mal, sino de nuestro prójimo, que aquel que no conoce al Señor todavía. A veces nuestras autoridades, por ahí se nos sale criticar y hablar mal. El Señor nos dice que oremos por ellos, ¿no? Recordemos que los dos pecados que se visualizan en los dos Pentecostés, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, tienen un común denominador: la desvalorización del otro, la desvalorización del prójimo. En el Antiguo Testamento el pueblo dice: ay, a este Moisés no sabemos qué le ha pasado. A este Moisés, quien era el líder de ellos, no sabemos qué le ha pasado. Bueno, y como consecuencia vino la idolatría. Hagamos algún Dios, porque este Moisés no sabemos qué le pasa. Y en el Nuevo Testamento decían: estos están borrachos. ¿Qué pasa? Están borrachos. Estaban calumniando a los que estaban reunidos y habían recibido esta manifestación tan grande del Espíritu Santo. Quizás eran los mismos religiosos. Quizás eran los mismos religiosos que despreciaban al Señor y ahí estaban, no teniendo un corazón dispuesto para recibir semejante manifestación de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Se burlaban y decían: están borrachos. Tengamos cuidado con rotular. A veces por apariencias nos podemos dejar llevar y podemos rotular. Entonces, recordemos guardar la unidad, ¿no? Otra de las cosas, viviendo el Pentecostés en nuestras vidas, amar y obedecer la palabra. Tener sed de la palabra. Y recordemos que la vida cristiana, hace poquito escuchaba de un hermano, que la vida cristiana es como querer subir una escalera mecánica, una que baja, subirla. ¿Se puede? Claro que se puede, con esfuerzo, pero si dejamos de subir, vamos a bajar. La vida cristiana es ascendente. En esa ascensión tenemos luchas, por supuesto. Por eso no tenemos que dejar de crecer. Y si un día dejamos de leer la palabra, un día dejamos de orar, dejamos de congregarnos, vamos a bajar. La vida cristiana, no podemos estar en un punto muerto cuando ascendemos, porque al estar en punto muerto, como en el auto, queda ahí quieto. Sí, si estamos en un lugar plano, pero si estamos subiendo, ponemos punto muerto, nos vamos. Entonces, no dejar de leer la palabra, no dejar de obedecer. Otra de las actitudes que tenemos que tener como en Pentecostés es la gratitud. El pueblo se reunía para agradecer la promulgación de la ley, agradecer la venida del Espíritu Santo en cada uno, que les dio poder para llevar la palabra. Es como que antes que viniera el Espíritu Santo, se manifestara en Pentecostés, en el Nuevo Testamento, los discípulos estaban como apocaditos, con vergüenza, pero cuando vino el Espíritu Santo tuvieron poder. Ese mismo Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, un corazón agradecido, como en Pentecostés en la antigüedad, agradecían por la cosecha, porque sabían que eso venía de Dios. Ellos sí ponían su esfuerzo para sembrar, pero el crecimiento lo da Dios, ¿no? Un corazón agradecido. El corazón agradecido no da lugar a la queja. La queja desechar. Que nos quejamos, claro que nos quejamos, pero automáticamente cambiar esa queja por la gratitud. Y un corazón agradecido va a estar alegre, como la característica de esta fiesta.
la alegría. La alegría por la promulgación de la ley, la alegría por la venida del Espíritu Santo, la alegría porque desde el día que creímos fuimos selladas con su Espíritu Santo. Otra de las actitudes de Pentecostés que tenemos que tener en nuestro corazón: la pasión por las almas perdidas, amando y ayudando al prójimo. Habíamos dicho que en Pentecostés el Señor decía que no se debía cegar hasta los últimos rincones, debía dejarse para los pobres y extranjeros. Y sí, es bueno ayudar materialmente a los que menos tienen, pero aquel que no tiene al Señor no tiene nada, es pobre. Entonces nosotros, a nuestro paso, aparte de la ayuda material que es importante, debemos llevar su palabra. Aquel que no tiene al Señor, que no tiene nada. Y aquel que no está dentro del pueblo de Dios es un extranjero. Entonces llevarle su palabra para que se una al redil del Señor. Y otra de las actitudes como Pentecostés, perseverando, sin dudar nada. No como el pueblo que decía, y el Señor no viene todavía, Moisés no viene todavía, vamos a hacer cualquier cosa. El Señor tarda su venida, dice la palabra. Algunos la tienen por tardanza, pero sabemos que Él está esperando que todos se arrepientan. Y ahí está nuestra misión como iglesia. Como iglesia es sabiendo que el Señor nos dio el poder. Por eso no debemos apagar el espíritu que está en nosotros, sino teniendo el poder, sabiendo que la victoria viene al estar llenos del Espíritu Santo. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes, mis hermanos.